los actores porno, a las modelos webcam, a cualquier aparecido drogadicto por ahí que pusieron en esos cargos de gobierno, que no saben ni dónde está parado. Por eso es que este país va rumbo al barranco. Y si hay alguien que ha salvado a Colombia, somos nosotros, los senadores de la República, deteniendo tanto proyecto loco que Gustavo Petro ha pretendido presentar aquí, señor presidente. Lo que ocurrió en el Congreso fue un terremoto político. J.P. Hernández destrozó, sin levantar la voz más de lo necesario, el discurso de María José Pizarro, hija del exguerrillero Carlos Pizarro, desmontando una a una las narrativas del petrismo sobre educación, juventud, victimización y la crisis que hoy golpea a millones de colombianos. Una intervención que no solo la dejó sin argumentos, sino que expuso ante el país la mentira estructural del gobierno de Petro. Y si hay alguien que ha salvado a Colombia, somos nosotros, los senadores de la República, deteniendo tanto proyecto loco que Gustavo Petro ha pretendido presentar aquí, señor presidente. Así que no, jóvenes, no se dejen engañar, y por eso les estamos llamando a que nos acompañen, a que la discusión de los artículos 86 y 87, que ustedes saben porque es su lucha de toda la vida, de décadas y décadas de jóvenes en el movimiento estudiantil de este país, sea una realidad, y que en su discusión no les vayan a hacer conejo. Gracias. Senador J.P. tiene el uso de la palabra. Gracias. Aquí hay algunos que no les gusta que se grite, pero hay colombianos que necesitan que alguien grite por ellos porque literalmente se están muriendo. Esos viejitos que Gustavo Petro utiliza para hacer política, mírelos acá, llorando. Una viejita ayer en el Congreso de la República diciendo: antes pagaba 460.000 de cuota, ahora pago 2.900.000. ¿Y gracias a quién? A Gustavo Petro. Aquí hablan del movimiento estudiantil y afuera el movimiento estudiantil está diciendo que se siente traicionado. ¿Por quién? Por el gobierno de Gustavo Petro. Aquí dicen que por qué no aprobaron la reforma tributaria, que eso es culpa de nosotros. No, señor. La pregunta es: ¿por qué se han gastado 15 billones de pesos en contratación directa, burocracia para derrochar y pagar favores políticos? 386.000 contratos, presidente. La pregunta es: ¿por qué se han gastado cerca de 500 millones de pesos en viajes? ¿Por qué se gastaron 23.000 millones de pesos en 4 casas privadas? Yo me podría quedar acá diciendo toda la cantidad de dinero que ha derrochado Gustavo Petro, mientras afuera, mire, los viejitos llorando porque sus nietos no tienen cómo pagar esa cuota del ICETEX, porque el presidente que dijo que les iba a modificar el ICETEX, que les iba a condonar las deudas, le quitó el subsidio a la tasa de interés. Aquí no hay necesidad de engañar a los jóvenes. Los jóvenes están viviendo en carne propia la traición de un gobierno mentiroso que decidió no cumplirle a los jóvenes y a los viejitos por cumplirle a los actores porno, a las modelos webcam, a cualquier aparecido drogadicto por ahí que pusieron en esos cargos de gobierno, que no saben ni dónde está parado. Por eso es que este país va rumbo al barranco. Y si hay alguien que ha salvado a Colombia, somos nosotros, los senadores de la República, deteniendo tanto proyecto loco que Gustavo Petro ha pretendido presentar aquí, señor presidente. Senador Meisel. Calme, presidente, está la vaina, está. Gracias, señor presidente. Presidente, Presidente, lo primero es, con mucho respeto, decirle que la réplica no dio lugar, pero claramente es una intención que este país se quede con la mentira. Y la última intervención de una vocera del gobierno aquí quiso reafirmarlas. Vamos por partes. ¿Dónde está la señorita que habló en el atril? Nosotros no podemos dejar que esa generación se siga yendo con la mentira que le dicen los voceros del gobierno. El presupuesto de educación sin necesidades tributarias el año pasado fue de 70.4 billones de pesos. 70.4 billones de pesos. El gran problema es que no se fue a alimentar los créditos del ICETEX, sino, como lo dijeron ahora, a burocracias inoficiosas que en este gobierno abundan y que en eso sí son expertos y totalmente diligentes.
Se dice también la mentira, que los programas de Jóvenes en Acción, que los programas hacia la juventud fueron producto de las protestas que se dieron en torno a la pandemia. Están fuera de la realidad. El plan de desarrollo del gobierno anterior se aprobó en el 2018 y lo de los jóvenes fue en la pandemia, que entre otras cosas hubo una parte de eso que fue una protesta social y otra parte de eso que fue una protesta criminal. Así les duela, y el país no va a dejar de recordárselo nunca, o por lo menos este sector. Nunca. Fue una protesta criminal cuando le mentaban la madre a ustedes a los policías que nos intentaban cuidar. Entonces, presidente, aquí esta generación de jóvenes que hoy está sufriendo el abandono del gobierno y los incrementos del ICETEX, lo que hay que decirles es que abandonaron desde los presupuestos que tenían sus causas para que les subieran las cuotas, les subieran las tasas y cada vez se volviera imposible o más imposible para ellos seguir su proceso de formación. Porque además, y con esto termino, hay un problema dogmático que tiene el gobierno y sus más cercanos colaboradores, presidente. Y es que Un minuto, senador. les da una alergia, les da un infarto cada vez que un muchacho quiere continuar su proceso de formación en una universidad privada. Eso no hay cosa más que los enerve, más que eso. Y prefieren dejarlo sin continuar su proceso, con tal que no encuentren un cupo y ayudar a ese muchacho que lo encuentre en cualquier otra universidad fuera de la oferta pública, que es totalmente insuficiente. Eso es, por no llamarlo de otra manera que me puedan sacar de aquí, mezquino. Gracias, presidente. De colombianos, ¿sabían ustedes que puede tener de común un colegio en Antioquia, uno en el Cauca y otro en el norte de Santander? La respuesta es tan dolorosa como inaudita. Todos han sido sitiados por las balas de los criminales. El Consejo Noruego para los Refugiados ha lanzado una alerta que no podemos dejar de lado ni soslayar. Cada 15 días, en los últimos 6 meses, una escuela colombiana ha quedado atrapada en el fuego cruzado de los criminales. Una escuela cada 15 días. Eso no es una estadística, es una vergüenza mundial, sobre todo en un gobierno que se ha hecho mal llamar la potencia mundial de la vida. Es una bofetada a la educación, a la infancia, al futuro del país. Y lo más grande es la tolerancia por parte del gobierno y la tendencia que viene suscitándose a lo largo y ancho de la geografía patria. En el 2022, la violencia tocó 16 escuelas. En 2023, la cifra cobró a 26. Y este año, en solo 6 meses, llevamos 36 casos. Los números gritan que la violencia, la barbarie y la guerra siguen avanzando. Esto es parte de una crisis a la que nos han llevado a través de la mal llamada paz total. Mientras hablo aquí hoy, más de 1.500.000 colombianos han sido desplazados o afectados por la violencia en lo que va corrido del año. 4 veces más que en el año 2024. ¡Qué tristeza! Se la pasaron echando discursos de odio y de mentira mientras Colombia caía en las fauces de los criminales. Fueron incapaces de gobernar. Tiene 30 segundos, senador. Es hora de que el gobierno, a través de su impunidad total, le diga a todos los actores armados que las escuelas no son campamentos militares, son el corazón de nuestra esperanza, del conocimiento, de la transformación de la vida, y por ello exigimos respeto y que sean protegidas. Me bastaron 30 segundos para rematar este doloroso informe, señor presidente. Muchas gracias. Senador, cerca de 300.000 hectáreas de coca hoy registra el país. ¿Qué pasaría si nos desertifican?
más de 300.000 hectáreas y más del 70% de la coca del mundo la estamos aportando nosotros. Si nos desertifican se van a ver afectados los presupuestos menguados de las fuerzas militares y de policía y muchas de las acciones preventivas que hoy tenemos. Hay que buscar que Colombia obtenga esa certificación, que el Congreso de los Estados Unidos y la Presidencia de Estados Unidos reconozca la lucha que las fuerzas militares y de policía, las víctimas, el número de muertos que se han puesto, y que el gobierno demuestre con hechos, realmente con un plan integral, la intención total de combatir el narcotráfico y combatir los cultivos ilícitos. Senador, por último, una verdadera tormenta política desató la semana pasada la elección del magistrado Carlos Camargo a la Corte Constitucional al interior del gobierno. Ha dicho el presidente que va a reconfigurar la coalición en el Senado. ¿Eso cómo afectaría el trámite de la reforma de la agenda legislativa? Bueno, nosotros lamentablemente le hemos venido reclamando al gobierno estabilidad y respeto por la división de poderes. En muy buena hora el Congreso tomó la decisión de elegir un magistrado que no era de bolsillo del gobierno y eso les ha dolido mucho. Ha señalado de que eso fue comprado con puestos y al mismo tiempo le pide renuncia a unos ministros que lo que tienen es una función legal bastante compleja y bastante difícil y los quieren inmiscuir en, digamos, milimetría política. Juzguen ustedes quién es el que habla de puestos para que haya votos. La escena que queda después de esta intervención es la de un Congreso dividido entre quienes todavía intentan maquillar el desastre y quienes, como J.P. Hernández, no están dispuestos a callar mientras el país se hunde. Su respuesta a María José Pizarro fue mucho más que un cruce político, fue una radiografía del engaño que el petrismo ha construido alrededor de los jóvenes, los viejos, la educación y la miseria creciente que hoy se vive en las regiones. JP desenmascaró con crudeza algo que jamás podrá desmentirse: el gobierno de Gustavo Petro traicionó tanto a los estudiantes como a los abuelos. Los jóvenes que marcharon creyendo en un cambio y enfrentan cuotas impagables del ICETEX, porque el mismo presidente que les prometió alivios decidió quitar el subsidio a la tasa de interés. Y los abuelos llorando en el Capitolio, como relata JP, no son anécdotas, son víctimas reales de políticas improvisadas, discursos incendiarios y un gobierno que se acostumbró a usar a los pobres para hacer política mientras les cierra la puerta en la vida real. A eso se refería JP cuando dijo que hay colombianos que necesitan que alguien grite por ellos. Porque mientras el petrismo se esconde detrás de etiquetas, misógino, racista, machista, para evitar que se les hable con la verdad, afuera hay un país que llora, protesta y se muere sin medicamentos, sin cupos, sin seguridad, sin esperanza. La respuesta a Pizarro fue quirúrgica: no es culpa del Congreso que no haya plata para educación, es culpa de un gobierno que derrocha todo en burocracia. No es culpa de la oposición que el ICETEX sea un tormento, es culpa del Ejecutivo que quitó los subsidios. No es culpa de nadie más que de Petro que se hayan gastado miles de millones en viajes, casas privadas y contratación masiva. JP devolvió el debate a la realidad: los jóvenes no se están dejando engañar por la oposición, se están dando cuenta solos de quién los traicionó. Y la juventud que el petrismo decía representar hoy se siente estafada, sin oportunidades, sin empleo, sin acceso a la educación y encima señalada cada vez que alza la voz. Miguel Uribe reforzó esa verdad, demostrando que mientras el gobierno se ufana de ser la potencia mundial de la vida, las escuelas están siendo tomadas por grupos armados cada 15 días, niños están huyendo por el fuego cruzado y la barbarie ha aumentado como nunca antes. ¿Y qué hace el gobierno? Negar. Culpar. Victimizarse. Y mandar voceros a repetir discursos vacíos como si nada estuviera pasando. Por eso la intervención conjunta dejó un mensaje que retumbó en el recinto y en el país entero: sin seguridad no hay educación, sin verdad no hay futuro, y sin responsabilidad no hay gobierno. Cuando JP dice que el Congreso ha salvado a Colombia deteniendo los proyectos locos de Petro, no exagera, cada reforma fallida evitó una tragedia institucional. Y cuando recuerda que este país está rumbo al barranco, no es retórica, es la constatación de lo que vivimos en salud, en seguridad, en economía y en gobernabilidad.